Atravesar continentes, desafiar climas extremos, sobrevivir a todo tipo de peligros, es algo que el humano ha hecho desde el inicio de su existencia, buscando algo tan simple como un lugar mejor para vivir. ¿Por qué entonces, en pleno siglo XXI, la humanidad ha convertido ese instinto básico en un juego de fronteras, muros y permisos? Revisemos la historia de México y la constante búsqueda por el llamado sueño americano en Estados Unidos. Soy Laisha Wilkins. Hablemos de esto acá en Trenios. Everybody. Si hay algo que ha moldeado a la humanidad tal como la conocemos hoy, es la migración. Gracias a ella pasamos de habitar un rincón remoto en África a convertirnos en la especie dominante en todo el planeta. La migración permitió la propagación de aspectos fundamentales como la cultura, el comercio y las tecnologías. Enriqueció nuestro genoma, mejoró nuestra resistencia a enfermedades, generó una increíble diversidad étnica y dejó su huella en elementos cotidianos como la cocina y la música. Durante milenios, el desplazamiento humano de un lugar a otro ha respondido a las mismas razones. Necesidades económicas como la falta de empleos, factores sociales como guerras o invasiones, cuestiones políticas como representar una amenaza para el poder y motivos climáticos como las sequías interminables o inundaciones devastadoras que vemos hoy en día. Durante siglos, la migración se realizó de forma libre, sin fronteras ni documentos que regularan quién podía quedarse o debía irse. Fue hasta el siglo XIX, con el surgimiento del concepto del Estado-Nación, que este fenómeno comenzó a limitarse mediante barreras, requisitos legales y la expulsión de personas consideradas indeseables. Para México, desde finales del siglo XIX, el destino natural de quienes buscaban mejores oportunidades ha sido Estados Unidos, un país construido por migrantes y que desde sus inicios atrajo a muchos por su creciente poder económico y su enorme necesidad de mano de obra. Nuestros paisanos han desempeñado un papel clave en sectores como la agricultura y la construcción, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando se formalizó la migración laboral con el programa Bracero. Esta iniciativa marcó la última política binacional diseñada para fomentar una migración temporal y segura. Sin embargo, tras su conclusión, en 1964 los flujos migratorios hacia Estados Unidos no solo continuaron, sino que crecieron, aunque normalmente de forma irregular. Veamos algunas estadísticas para dimensionar este fenómeno entre ambos países. Según el Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, 37 millones de personas que viven allá tienen origen mexicano, ya sea porque nacieron en México y cruzaron la frontera o porque son descendientes nacidos en suelo norteamericano. Este grupo representa el 61% del total de la población hispana en ese país, consolidándose como la mayor comunidad de origen latinoamericano. Algo interesante y digno de reconocimiento es que a pesar de haberse ido, la inmensa mayoría no rompe sus lazos con México. Estos vínculos no son solo culturales o familiares, sino también económicos. Las remesas que envían constituyen el 98% del total de transferencias que el país recibe. Y solo en 2023 sumaron más de 60,000 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda mayor fuente de divisas para México, solo por detrás del petróleo. Con la migración, la economía estadounidense también se ve favorecida, con alrededor del 15% del PIB gracias a su aportación laboral, según el Reporte Mundial de Migración, siendo, por supuesto, los mexicanos la mayoría. Y es evidente que son quienes más contribuyen a este número. En resumen, esta relación es un ganar-ganar, al menos en teoría. Actualmente se estima que hay cerca de 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional, aunque esta cifra sigue siendo elevada, ha disminuido gradualmente desde 2010. Cada vez son menos los compatriotas que emigran y ahora han sido reemplazados por personas de origen venezolano, haitiano, cubano, guatemalteco y nicaragüense. Esto ha convertido a México en una nación dual, expulsora, porque aún hay mexicanos que deciden irse, y de tránsito, ya que miles de personas de distintas nacionalidades cruzan nuestro territorio en su intento por llegar al norte. Esta situación ha generado, por supuesto, tensiones con nuestros vecinos. ¿Y a dónde nos ha llevado? Pues a que en las últimas décadas las deportaciones hayan aumentado significativamente. Pero no vayamos tan lejos para analizar esto. Recordemos qué ocurrió desde la primera llegada de Donald Trump a la presidencia. ¿Te acuerdas de su famoso eslogan "Construye el muro"? Fue la frase que utilizó para convencer a los votantes de que detendría el enorme flujo migratorio. Como si estuviéramos en la Edad Media, propuso levantar un muro gigantesco que comenzaría a construir apenas asumiera el cargo, y lo cumplió. Se construyeron cerca de 500 kilómetros de un nuevo muro, aunque en realidad reemplazaba ya otras barreras existentes. Pero bueno, el señor cumplió su promesa con sus votantes.
Esto no fue lo único que ocurrió. También se implementó el llamado programa Quédate en México. Era una política migratoria lanzada en el 2017 que básicamente establecía que para obtener permiso de cruzar legalmente Estados Unidos, primero había que permanecer en México. Las personas debían esperar una cita en la frontera para iniciar los trámites y, si tenían suerte, lograrían ingresar al país. De lo contrario, serían regresadas definitivamente a nuestro territorio. Esto provocó que oleadas de migrantes quedaran varados en nuestra frontera norte, generando desesperación entre quienes buscaban cruzar y creando problemas inimaginables dentro de nuestro lado. La reacción del entonces presidente estadounidense: amenazar a México con la imposición de aranceles si no se controlaba la situación. Para evitarlo, el expresidente López Obrador destinó decenas de miles de elementos de la recién creada Guardia Nacional a contener cruces masivos en la frontera sur y reforzar la seguridad en la norte. Esto trajo consigo violaciones de derechos humanos, abusos y un aumento en los delitos de todo tipo. Sin embargo, para Trump representó un éxito, ya que efectivamente el número de migrantes se redujo. La historia no terminó ahí. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, muchos pensaron que habría una mejora considerable en la situación. Sin embargo, al principio de su mandato, el nuevo presidente adoptó una política más abierta hacia los migrantes, lo que desató un aumento masivo en los flujos migratorios hacia ambas fronteras. Esto generó críticas internas en Estados Unidos y para México significó enfrentar los mismos desafíos mencionados, además de enormes gastos para intentar manejar la situación. Al final, ni se logró poner orden, ni se pudieron evitar los delitos asociados. Para calmar las aguas, la administración de Biden y Harris implementó dos programas, uno llamado Parole y otro enfocado en inversiones en los países de origen, buscando frenar las caravanas y reducir el número creciente de migrantes. Entre 2021 y 2024, estos flujos sumaron cerca de 11 millones de personas. El programa Parole permitía a ciudadanos de ciertos países realizar trámites para poder entrar legal y temporalmente a Estados Unidos sin tener que desplazarse físicamente hasta obtener el permiso. Este programa sí tuvo impacto y se reflejó en una reducción del 75% de personas esperando cruzar en la frontera norte. A pesar de sus aciertos, esta iniciativa ha sido objeto de múltiples críticas, especialmente provenientes del entonces candidato Donald Trump, quien nuevamente recurrió al miedo y al odio racial como herramientas para movilizar a su base electoral. ¿Qué nos espera? Más de lo mismo, pero recargado. Si en su primer mandato fue agresivo con México y los migrantes, ahora su postura es aún más dura. No solo lo ha dejado claro con sus declaraciones y amenazas, sino también con los nombramientos que ha realizado. Por ejemplo, Tom Homan, el próximo encargado de la política migratoria, ha afirmado sin rodeos que la mejor manera de evitar la separación familiar durante una deportación es deportar a toda la familia junta. ¿Te imaginas el miedo que puede sentir una persona que ha dedicado su vida para mejorar la condición en la que llegó con una amenaza así? Esta dupla de funcionarios ha anunciado planes de deportaciones masivas, hablando incluso de millones de personas. Aunque esto es prácticamente inviable, sirve como una poderosa herramienta de presión para forzar negociaciones que beneficien a Estados Unidos y nos hagan a nosotros cargar con toda la responsabilidad y con los gastos. ¿Cómo responderá la administración de la presidenta Sheinbaum? Aún no lo sabemos con certeza, pero se mencionan estrategias como continuar con programas como Sembrando Vida aquí y en los países centroamericanos, las pensiones del bienestar, las becas estudiantiles o los llamados polos del bienestar para incentivar a la gente a permanecer en sus comunidades de origen. Sin embargo, si estos programas han demostrado ser insuficientes para combatir la pobreza, es poco probable que logren reducir significativamente la migración. Por ahora, todo se queda en declaraciones cruzadas entre ambos países, dejando en claro que la crisis migratoria y sus negociaciones no se resolverán a través de redes sociales ni con cartitas diplomáticas. En 2023 se estimó que había 281 millones de migrantes en todo el mundo. Y como vimos al principio, buscar mejores oportunidades o simplemente sobrevivir es una condición inherente al ser humano. No se puede acabar con la migración. En nuestro caso, debemos lidiar con Estados Unidos y su atractivo para millones de personas. Pero este mismo fenómeno se repite en Europa y también en algunas regiones de Asia. ¿Cuál podría ser la solución? ¿Programas más accesibles para trabajos temporales? ¿Inversiones globales significativas en países emisores de migrantes? ¿Una combinación de ambas estrategias? No lo sé, pero lo importante
es recordar que es igual de injusto que un país no cuide a su población ni le ofrezca oportunidades de vida digna, a que otro cierre el paso a una vida mejor levantando muros, ya sean de piedra o de guardias nacionales. Soy Laisha Wilkins. Nos vemos la próxima semana acá, Entre News. Everybody.